Muchas gracias, bienvenidos a todos. Estamos en el proyecto cultural Argos, Libros, Arte, Café, en la idea de alentar a los escritores al arte, a la cultura jerezana, en un esfuerzo independiente, autónomo, que tiene alas propias para intentar escribir y reescribir la historia de la cultura en Jerez. En este momento nos vamos a ocupar de presentar el libro de un escritor jerezano joven que nos acompaña hoy, Candelario Celorio, con su libro hasta ahora sale a la luz pública, Derby de Verano. Me voy a permitir compartir con ustedes algunas palabras que hice meditando en este esfuerzo creativo de nuestro autor. Derby de Verano nos presenta a un autor abundante de lecturas cuyas páginas atestiguan el intento de resignificar la vuelta emocional a su tierra natal. Con Derby de Verano, Candelario Celorio estructura el recuento de un fervoroso reencuentro. Acudimos a la toma de partido por sus cuestiones existenciales, de tal suerte que llegamos a conocer una ciudad dada a la fiesta y a la convivencia social. Cuando entra a Jerez, su autor lo descubre de alguna manera renovada. Nos lo descubre con una mirada que es contada a través de nuevas historias. Así surge una imagen ficticia de sus calles, una figuración que imita sus cuitas. Escritura de sombras, extrañas narraciones sombrías. Derby de Verano representa una tentativa de narrativa cruda con historias de humor negro. El humor negro permite un entendimiento de la realidad que se resiste al ridículo. Las historias de las que se ocupa son crudas y acaso lleguen a constituirse en crueles. Por ejemplo, en la historia de los turistas con la patria en el corazón, quienes vuelven a su patria, a su Jerez, con sus hijos y con la esperanza de que ese viaje colabore en formar en su prole un amor por su tierra, un respeto por su familia jerezana, una estimación por sus tradiciones. Otra interesante cuestión la encontramos en la historia de intriga, en la atmósfera de la pelea de gallos. La crudeza de la violencia está representada por un testimonio realista en sus historias y muy de acuerdo con estos tiempos revueltos. En el libro Derby de Verano, el autor insiste en escudriñar la crudeza de anécdotas que destellan en un relámpago para sacudir el alma. Las descripciones que ofrece son escuetas referencias que evocan lugares únicamente como pretexto, porque lo que en verdad le interesa al escritor que nos ocupa es el desarrollo del argumento de cada relato. Celebramos en Derby de Verano la escritura festiva que se abre paso en la selva de la prisa y el instante. Sus textos representan la vida en la tensión del predicamento. Se trata de textos fraguados a la luz de la herida, en medio del problema, justo para diferenciarse de la mirada ingenua. La narrativa de Candelario Celorio perfila una voz fresca y rotunda entre los jóvenes escritores jerezanos. Su quehacer narrativo no se amilana y atreve la voz, atestigua las cosas. Su oficio da cuenta de la realidad y da otra vuelta de tuerca para hacerla más llevadera, más nuestra. Estas historias recuperan una mirada propuesta desde la juventud sobre el Jerez actual. Celorio representa en sus páginas una voz que pugna por encontrar su estilo afincado en la escritura irónica. En sus cuentos es posible advertir elementos de una estética del humor negro. No se crea que en este libro de Candelario Celorio su autor apela a la violencia gratuita. La violencia existe, ya existe, nos envuelve, pero gracias a la técnica narrativa de su autor se mimetiza con nuestro entorno. Quiero decir que el escritor solo da cuenta de esa realidad violenta,
pero hemos de destacar la gala que nos regala al evocarla, subrepticiamente, casi en forma tangencial, con discreción. La crudeza de la circunstancia campea en sus textos, en los cuales resulta más importante la vida de la gente sobreponiéndose, luchando por seguir adelante. Derby de verano resulta en un presagio en el horizonte de la narrativa jerezana. Reitera con orgullo y prudencia el testimonio de la fuerza expresiva de la nueva generación de escritores jerezanos. ¿Acaso el reto que nos plantea Derby de verano es el de la narrativa que cobra conciencia de su entorno y se estremece y nos conmueve? Saludamos la escritura que mira de otra manera las cosas vistas como por primera vez. Enhorabuena por Derby de verano. Muchas felicidades. Cedo la palabra a Priscila Sánchez Leal, que nos va a compartir también una reflexión a propósito del libro. Buenas tardes. Bueno, pues muchas felicidades a Gonzalo, Candelario, apellido, por este libro. Y bueno, yo titulé mi pequeño comentario En sueños de lo cotidiano en Derby de verano y otras historias. Es un texto muy breve que escribí a propósito del libro, pero traigo acá otras notas de algunos temas que me interesaron y pues me gustaría leer mi texto y después comentar a manera de conversatorio con el autor, pues aprovechar ciudadanos de a pie que transitan por las páginas del libro. El autor, Candelario Celorio, configura personajes que enfrentan situaciones diversas de la vida diaria, que de manera irónica y un tanto burlesca evidencian fuertes problemáticas sociales de la actualidad, como la delincuencia, el acoso, la migración, el maltrato animal, la pandemia, la burocracia, las rivalidades y ajustes de cuentas. Cada uno de los cuentos, los espacios, atmósferas y situaciones narrativas se perciben familiares, pues abordan temas no solo de índole nacional, sino también local, al referir cuestiones particularmente jerezanas. En este sentido, hay una especie de memoria colectiva que cohesiona los 9 relatos. Sin embargo, no por ello el autor deja de lado circunstancias y temas que son de interés universal. En El escritor argentino y la tradición, Jorge Luis Borges refiere, cito, «He encontrado días pasados una curiosa confirmación de que lo verdaderamente nativo suele y puede prescindir del color local». Fin de cita. Esta cita viene a colación de Derby de verano y otras historias, en tanto que, como habitantes de Jerez, es fácil sentir la cercanía con el texto a través de las referencias a iglesias, comunidades, calles. Sin embargo, estos guiños que recrean en la ficción la pequeña ciudad de Jerez aparecen de manera dosificada y en ningún momento se exagera aquello que Borges refiere como color local. Siguiendo este tema de la ciudad y sus habitantes, el autor deja de lado los tópicos y se da la tarea de mostrar pequeños aspectos de la cotidianidad jerezana, como ciertas plantas, las tradicionales tostadas, las calles, algunas interacciones entre los turistas y las personas de la región. Podría sospecharse que Candelario Celorio busca captar un espíritu de época, pero trabajando no los lugares comunes, sino los matices que solo se encuentran en las pequeñas cosas de la cotidianidad. Cito, esta cita es del libro Derby de verano. Cada siglo parecía ser una capa superpuesta, como ocurre con las capas geológicas, separada de las demás por las conquistas, independencias y revoluciones que marcaban el espíritu de la época. Fin de cita. Hay que señalar que independientemente de la cercanía de varias situaciones representadas, los cuentos muestran un despliegue de la imaginación del autor, quien a partir de una imagen o situación abre un abanico de posibilidades en las que mueve a sus personajes. Este es el texto que yo escribí, pero en uno de los cuentos el autor refiere
y de hecho es la única referencia que hay a Velarde. Les comento que deja un poco de lado como los grandes tópicos, ¿no? Y se va hacia los matices, hacia las cosas que pues a veces pasan desapercibidas, ¿no? Pero hay una referencia, perdón, al retorno maléfico de López Velarde, y creo que va muy como a colación con lo que decía hace rato el doctor, ¿no? Con esa mirada que nos da el autor de Jerez. Y aquí él cita la última frase del poema donde dice: íntima tristeza reaccionaria. Hay que recordar que pues este poema López Velarde lo escribió en un contexto de pues un México postrevolucionario. Aquí pues bueno, cambia el contexto, pero pues igual seguimos viendo pues muchas problemáticas, ¿no? Que hoy en día nos aquejan, y creo que el autor pues aquí las refleja de una forma pues bastante interesante. Otro elemento que me llamó la atención pues es la constante aparición de los animales, y como esa relación estrecha con los humanos, ¿no? Para bien o para mal. Aquí, por ejemplo, traigo una cita de uno de los cuentos, donde él dice: dormían en el mismo cuarto, caminaban juntos, iluminados por la luna, y compartían alegrías y desilusiones. Así durante 10 años, tiempo en el que el hombre y los perros habían envejecido juntos. El fleco revuelto y nudoso de la frente del caniche era igual al cabello de su dueño, y los ojos humedecidos de aspecto tristón, llenos de lagañas, se parecían también a los de Lupe. Y bueno, estas son una de las cosas que a mí me llamaron la atención. También encontré muchas referencias como a los aromas, ¿no? Había ciertas descripciones en donde pues prácticamente era como estar ahí, ¿no? Como percibir esos olores. Algunos muy desagradables. También hay algunos momentos en donde él transgrede estereotipos. Habla, por ejemplo, de las contraculturas, que es un tema que me interesa y que a lo mejor en un momento él puede abordar. Y bueno, hay algunos otros de los cuentos en donde habla, por ejemplo, de autos robados. Hay otro donde hablan de un señor a quien le roban su auto y después lo encuentran, pero está ya quemado. Y pues también esto me hacía pensar como en una camioneta y dejaron una cartulina con un mensaje, ¿no? Pero pues no se sabe nada de los tripulantes. Y aquí me llamaba la atención porque creo que ese es el trasfondo de algunos cuentos, no sé. Y me llamaba la atención la forma en la que él recreaba una historia, ¿no? En torno a algunas de estas situaciones, de pues autos robados y cosas por el estilo. Y bueno, pues ya para terminar, solo pues me gustaría que él nos comentara pues acerca de sus procesos creativos, acerca de las contraculturas, porque por ahí de pronto habla del rock, los emos, bueno, por ahí hay alguna alusión a los cholos y bueno, demás guiños. Eso es todo por mi parte. Pues nuevamente felicidades y gracias por la invitación. Primera presentación presencial del libro desde el año pasado, me parece que la primera fue en abril y hemos tenido como 4 o 5 presentaciones, pero hasta ahora todas han sido digitales, en el Fondo de Cultura Económica, en librerías Gonville, en algunos blogs. El día primero, el próximo jueves, presentamos en librerías El Sótano, y el día 23 estaremos también en el Museo Manuel Felgueres en Zacatecas presentando. Y bueno, pues eso vale la pena destacar, que me da gusto que la primera presentación presencial de este libro sea aquí en Jerez, y ante todo pues agradecer mucho por este espacio que nos da, que nos ofrece aquí el señor Arturo. Y bueno,
antes que nada quiero enmarcar un poco la aparición de este libro. Y fue editado por Nostra Ediciones y se enmarca su publicación en el contexto de EFIARTES del año 2020, que se pospuso hasta el 2021 y apenas se pudo publicar este año pasado. EFIARTES es un programa de estímulos fiscales para editoriales independientes y pequeñas, en las que te ayudan con el costo de la publicación. Y bueno, pues a la editorial le corresponde hacer difusión y hacer también las presentaciones como esta. Y bueno, pues ahí estamos. Y bueno, agradecerle también mucho al equipo editorial, que fueron principalmente Aura Boreal, Mauricio Volpi, y a la editora gráfica Edna Susana, que la verdad es que para las personas que hemos tenido algo de experiencia con los libros, sabemos que el diseño gráfico es una de las tareas que se pasan por alto, pero que pueden ser decisivas en la recepción de un libro, y la verdad es que a mí me gusta cómo quedó este. Y bueno, pues antes que nada, sí, me parece 9 cuentos, y el proceso creativo que he tenido hasta ahora, pues más que nada se gestó en talleres y en círculos de lectura. Creo que un poco la literatura, para que funcione, tiene que crear también un poco sus redes o sus lazos de personas, para poder tener con quién leer, con quién contrastar y ver más o menos qué sirve, qué no, y recibir retroalimentación. Y pues sí, buena parte de estos cuentos surgieron de talleres literarios. Y esto pues quiero mencionar que también aquí en Jerez tengo un poco de experiencia, no es mi primer libro. En realidad yo gané la categoría de narrativa en los Juegos Florales Ramón López Velarde del 2014, hace 8 años. Y este es el segundo libro un poquito mejor, a mi parecer. Además de que, pues bueno, el Instituto Jerezano de Cultura tiene los derechos de ese libro del 2014. Y bueno, este fue un libro de cuentos que compuse un poco de manera dispersa, un poco también en círculos de lectura, en talleres por ahí, pero lo redacté también de manera paralela a cuando hice mi tesis de licenciatura. Yo actualmente estoy estudiando la maestría en Filosofía Teórica y Práctica, pero la tesis de licenciatura, que también fue en filosofía, la hice sobre los temas de reconocimiento y memoria colectiva. Y básicamente lo que estaba estudiando era cómo es que las comunidades forman su identidad y cómo es que eso se convierte en una herramienta discursiva o todo ello. Pero al mismo tiempo que hacía la tesis, veía que había muchos detalles que se quedan fuera, muchas sobras, y pues como que todo lo que no cabía en la tesis terminó acabando de una manera o de otra también en los cuentos que conforman esta colección. Y bueno, antes que nada quisiera empezar leyendo algunos fragmentos, y para que se den una idea más o menos del tipo de literatura que es esto. Y bueno, este es un extracto del segundo cuento, y comienza así. A lo lejos, bajando el camino, comenzó a escucharse el archivo MP3 con la grabación de las campanas de la iglesia. Desde hace medio año no sube nadie a jalar las cuerdas para dar los avisos. En su lugar instalaron un reloj conectado a varias bocinas que reproducen 2 o 3 melodías con la estéril monotonía de una tarjeta de felicitación. Entre las tonalidades, marcadamente eléctricas por los anacrónicos megáfonos, comenzó a distinguirse el zumbido, como de avispa, que tienen los motores a la distancia, y apareció una silueta que a cada segundo se volvió un poco más grande y más ruidosa, hasta que terminó por opacar el sonido de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Cuando la fuente de aquel zumbido, una cuatrimoto, pasó al lado de Don Lupe, los perros más grandes se lanzaron con flechas detrás suyo. La conducía un gordo que calzaba unos toms que combinaban con el amarillo maíz del chaleco de la empresa de patrocinadores de la 61ª fiesta patronal. Y bueno, pues sí, es una literatura que se enmarca claramente en la literatura regional, pero lo que trato de capturar o de captar es un poco los cambios que hacen que no sea como esa imagen idílica de museo o estática, sino que darle una temporalidad aquí a lo que tenemos más cerca,
y que se ve como hasta en las iglesias, que ya muchas veces en las rancherías ya ni siquiera las tocan con la mano, sino que ya esta tiene la alarma, como si fueran soldar. Y pues sí es literatura regional, pero no es una literatura que trate de pintar de rosa ni de romantizar, sino que trata un poco, pues quizá, no digo que realismo, porque le falta un poco le falta más detalle para hacer realismo, pero sí algunas escenas de la cotidianidad, al menos tal como la experimento y tal como la percibo. Y bueno, voy a seguir leyendo otro par de fragmentos. Y bueno, este es de otro cuento y dice así. Escurriéndose entre el sonido del bajo sexto y la voz de Quintanilla, se colaba el tintineo de algo que parecía ser el broche de los cinturones de seguridad, cosa por lo demás implausible, puesto que el vehículo no tenía cinturones. Fuera de ese ruido no había ningún desperfecto en la Tacoma. Los 8 cilindros del motor rugían como hacía el mero león por el estéreo, tan imponentes que, le parecía rutilio, los municipales se agachaban la cabeza al toparse con él. Las irregularidades del empedrado de las céntricas calles de aquel pueblo ni siquiera se sentían, parecían encajar con los relieves de las 6 llantas de la troca. En resumidas cuentas, el conductor de aquella Tacoma era alguien que al caminar pieza recio y al manejar quema llanta. No debería uno de sorprenderse si al tomar impulso alterara la rotación de la Tierra, y esa seguridad en sí mismo se lucía en su trato con la gente. Y pues sí, así como se trata de recuperar un poco el espíritu de lo regional sin romantizarlo, sí, un poco de la intención con estos cuentos es explotar un poco los estereotipos, explotar un poco los prejuicios, pero como llevándolos un poco al extremo, ¿no? Y aquí pues retrato justo la imagen de la camioneta escandalosa que va por ahí, es bien prepotente. Y bueno, sí, pues es lo que nos permite hacer la literatura, ¿no? Como retratarlo y mediante la ironía como de cierta manera superarlo, pasarlo. Y bueno, ya solo un último segmento voy a leer y luego ya continuamos con la conversación un poco más fluida. Y este es otro segmento también. Dice, desde la oscuridad del túnel apareció una luz verde que anticipa la llegada del tren, seguida de un golpe de viento. Los vagones disminuyeron la velocidad hasta detenerse. Una multitud de pasajeros salió escupida en cuanto se abrieron sus puertas. La muchedumbre se dispersó como el vapor de una olla recién destapada, y las personas, todas con la misma cara de enojo, desaparecieron empujándose por las escaleras. Los torniquetes a lo lejos comenzaban sus percusiones. Y bueno, pues son algunas de las descripciones. La verdad es que también en estos cuentos he tratado de enfatizar un poco el ambiente, no solo los personajes, sino también el ambiente es lo importante. Y como también comentaba en otra de las presentaciones, en algunos de los cuentos es más bien el ambiente lo importante más que los personajes, como ocurre por ejemplo con el primero. Otra de las cosas que también quisiera mencionar ahorita antes de continuar el diálogo es que es un cuento que también, pues como estudiaba esto de la identidad colectiva, me preguntaba que cuál sería el tótem, y me pareció curioso que uno de los animales que se ha recuperado mucho, por ejemplo, en redes sociales, en memes, en todo eso, son los tlacuaches. Y es que actualmente los tlacuaches son un animal que se ha reivindicado en diversos como grupos o subculturas. Por ejemplo, los punks, los anarquistas los recuperan, los norteños que también usan camionetas los recuperan, los ecologistas los recuperan, y bueno, me preguntan mucho qué significa el primer, hay un símbolo que es como el nombre del personaje y pues es un tlacuache, y era como en ese sentido, un poco de apelar a cuál es el sentido de lo mexicano, cuáles son los símbolos de lo local que tenemos aquí. Y de cierta manera pues también la noción de los tlacuaches o el tlacuache como símbolo es algo que atraviesa a los personajes de todo el libro. Yo quisiera que tú leyeras un cuento completo, el que tú quieras, para transmitir esta idea de tu narrativa
leerla y seguro que va a encontrar sus lectores. Es otra manera de ver. Pude percatarme de que finalmente es una generación que está queriendo mirar las cosas de otra manera, a pesar de la atmósfera pues, difícil, violenta que nos envuelve, pero esos tiempos difíciles pueden ser superados y la mirada cobra mucho sentido para lograrlo, para conseguirlo. Entonces creo que va a ser interesante que leamos un texto completo y nos sirve para ir redondeando la promoción de nuestro autor. ¿Cuál escoges? Pues el último, porque es el más corto y me voy a quedar sin saliva. Y bueno, este es el último cuento, se titula Vinagrillo y bueno, comienza así. El torbellino cobraba forma como hacen dos líquidos al encender la licuadora. Aquellas nubes que al comienzo de la jornada ocupaban posiciones contrarias en los extremos sureste y noreste del horizonte estaban ya próximas a su colisión. La corrosiva estrella solar, que hace menos de 3 horas deshizo las pocas gotas de rocío sobre las hierbas de tonalidad amarillenta y ceniza en los terrenos por construir del fraccionamiento del molino, se había ocultado ya, dejando un nimbo en lugar suyo como si se tratara de un somnoliento burócrata celeste levantado de repente. De un momento a otro, las ventanillas del pecero se vieron pobladas por gotitas de llovizna, que carrereaban unas contra otras para llegar primero al extremo inferior del vidrio. El aroma de la tierra pasó a ser aroma de tierra mojada, el aroma de la ceniza se opacó y el de los desechos desperdigados que se descomponían en el suelo floreció marchito como harían las flores que no existen en esa colonia. Al interior del vehículo también cambiaban las cosas según los dictados del cielo. Aquella parte de los asientos en la que se colocaban los pasajeros por la mañana para calentarse con los rayos del sol, que al mediodía se hallaba libre porque nadie querría requemarse, en tiempos de lluvia era ocupada por los melancólicos dibujantes de vaho que recargaban su frente sobre el cristal, así como por apostadores de las imaginarias carreras de gotitas. La última línea de asientos al fondo del pecero quedaba despejada a causa del agua que se filtraba atravesando las cuarteadas láminas del techo. Sus llantas parecían resbalarse al pasar por tramos del camino cubiertos por arena. Durante aquellos meses el conductor debía poner especial cuidado al llegar a las paradas, esmerándose en no salpicar a las personas que aguardaban por él a ambos lados del camino. La humedad de la atmósfera, como las cargas eléctricas de las nubes en colisión, se convirtió en un maremoto tan espeso que intervino la señal telefónica en más hectáreas de las que tenía aquel municipio. Los primeros en notarlo fueron los pasajeros, quienes por las goteras tuvieron que escoger entre un número más reducido y relativamente arbitrario de asientos, y encima de que carecían de la posibilidad de distraerse con sus teléfonos. El conductor del pecero, acostumbrado a reproducir la música del trayecto por medio de una USB conectada a un estéreo colocado sobre una plataforma de aluminio soldada al vehículo, terminó aquella vuelta, en la que los nimbos comenzaron su llanto de temporada en un silencio solo interrumpido por el mecánico sonido de los fierros y hilos ensamblados. Tras aparcar el vehículo al fondo de uno de los yunques municipales, Peter sacó su teléfono de su cangurera, activó sin éxito sus datos e ingresó la dirección que tenía copiada en el portapapeles en la aplicación del buscador, la cual se quedó primero en blanco y después proyectando la pixelada imagen del dinosaurio de Google, quien invita al usuario a jugar para perder el tiempo con él hasta que sus problemas de conectividad se resuelvan. La incertidumbre frente a la cual se halló detonó en Peter un tic por el que temblaba su párpado inferior izquierdo. El nerviosismo lo recorrió como un escalofrío. Tendría que esperar todavía unas horas para leer una lista cuya publicación llevaba meses esperando. Se trataba de la lista de resultados del examen más importante del año, todavía más relevante que el realizado en septiembre para obtener la certificación de Autosone con validez en el Gabacho. Era el examen de admisión para la licenciatura en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, uno de los pocos centros en los que uno puede aprender a reparar turbinas sin desembolsar el costo de una. Solamente 40 de los 245 candidatos que en promedio realizaban el examen cada año eran admitidos. Aquellos elegidos verían cambiar su vida del modo más profundo. Muchos buscarían una casa o cuarto al que mudarse, y todos tendrían que adecuar sus responsabilidades a la tiranía de su nuevo horario. Los más desgraciados, en promedio 26, se verían impedidos para obtener su grado, ya que fuera que cayeran en una racha de 3 materias reprobadas, en paralelo que se vieran empalados por una contingencia sanitaria o de seguridad pública, o que fueran prematuramente seducidos por una oportunidad laboral.
Aquellos desafortunados tendrían que lidiar con el duelo cuando se llegase el momento de que sus compañeros se recibiesen. Los 14 sobrevivientes recibirían su título y encontrarían trabajos con prestaciones en puertos, aeropuertos y hangares. Quizá algunos se compren su propio bote o avioneta, y los menos afortunados trabajarán en el taller automotriz más preciso y profesional de la ciudad que les reciba. Estos últimos solían ser los responsables de engendrar aquellas bestias que corrían en los videos de rancones que Peter miraba durante el desayuno. Personas relajadas que miraban el interior de un cofre con aquella vista de águila con la que el nativo divisa las llanuras bajo un peñasco, gesticulando como si mascaran espinacas, cual Popeye, con la barbilla permanentemente levantada, la nuca encogida y los ojos entonados detrás de gafas de sol originales pero compradas en el mercado negro. Cuando terminó su descanso, Peter presionó uno de los botones de su teléfono, sin desbloquearlo, para corroborar una vez más que la señal no regresaba. La llovizna se convirtió en una lluvia con pleno derecho, que amenazaba con convertirse en tormentas y los vientos que empujaban desde las distintas latitudes seguían trayendo nubes para que suplieran aquellas que ya se habían condensado, iniciando su descenso hacia colisionar con el mundano suelo. Al atravesar los pocos metros que separaban la oficina del yonque de su camión de ruta, pudo sentir sus zapatos hundirse en el lodo. Los levantó como se despega una ventosa y antes de arrancar nuevamente el camión, limpió sus dragones bordados y también las escaleras que acababa de subir. El resto de los recorridos que restaba por ese día pasaron sin que pudiera recordar nada de ellos, como hacen los borrachos al amanecer en casa. Era como si su conciencia hubiera presionado el botón que adelanta 30 segundos de video varias veces seguidas hasta cambiar por el botón de la cámara lenta al llegar al segmento anhelado. Los charcos se habían transformado en auténticos torrentes cuando llegó el momento en que Peter regresó a casa. El crepúsculo del horizonte transitaba del naranja y rojizo al púrpura conforme se extinguían los últimos rayos de sol que se colaban entre las por fin pacificadas nubes. Tras abrir la cochera, usada como entrada principal, Peter volvió a limpiarse los dragones para ahorrarse cualquier reclamo a la hora de subir las blancas escaleras antes de encender su computadora de escritorio. Ahí, en su casa, al menos recibía señal de internet. Tardaría menos en consultar los resultados de ese modo. Tal era su impaciencia que su tic se vio reflejado en el cristal de sus anteojos mientras esperaba que Windows Vista arrancase. Pues muchas gracias. Si alguien del público quiere preguntarle algo al autor, la verdad es un regalo que tengamos estos momentos en donde podemos confluir con los autores y quizás hay preguntas que vale la pena hacerle, que un lector le puede hacer al autor, porque la mirada de un lector es muy importante y casi nunca se le da pie o se le da ocasión para que se exprese. Si alguien gusta, alguna pregunta, lo que quisiera saber de esta nueva narrativa, de esta nueva manera de hacer la literatura aquí en Jerez. ¿Alguien gusta? Bueno, yo sí quisiera, ¿a qué sector va dirigido este libro? Bueno, creo que es... no me aceptaron en literatura juvenil. Dicen que sí es literatura para adultos, pero es literatura para adultos jóvenes. Sí. El nombre de Derby, ¿qué significado tiene para ti? Estaba comprando Whiskas en donde venden alimentos y había un anuncio de un derby de peleas de gallos. Por eso la portada con el gallo y... Sí, aclaro que a mí no me gusta ir ahí y yo nunca voy a esos lugares, pero a uno lo rodean y creo que retratarlos es hacerse como que no existen. Y sí, eso sí lo quiero aclarar. Qué raro. Sí. Muy bien. Gracias. Pero ¿de qué forma surgen esas ideas, las ideas para escribir? Bueno, pues en realidad creo que aquí en Zacatecas sí tenemos una cierta tradición de círculos de lectura y de círculos de redacción. Y de hecho vale la pena recordar que la misma Universidad Autónoma de Zacatecas se formó como un círculo, un club de lectura en sus inicios. Y bueno, pues no tienen un propósito al estilo en que lo tiene un ensayo académico,
lo que quiero es demostrar una idea, más bien lo que quiero es hacer escenas o retratos de la cotidianidad. Y bueno, también aclarar que son un poco desde la perspectiva que tenía un poco en el 2019, quizá 2020, que fue cuando los retraté. Y más adelante sí me interesa continuar escribiendo, pero en el futuro me gustaría escribir una novela histórica, ficción, quizá realismo mágico, sobre la figura de Fausto Celorio, que fue la persona que inventó las máquinas tortilladoras, y me gustaría hacer una adaptación del mito de Fausto, pero de Fausto Celorio, pero en el futuro. A ver, tú ya estás teniendo experiencia para escribir. ¿Qué consejo le darías a jóvenes que se preguntarían cómo puedo escribir o cómo saber si algo que ha escrito puede ser bueno? Algo que estoy recordando de otro cuento de otro jerezano, es el encuentro hipotético entre Máximo Pérez Torres y López Velarde, que se ha intuido que pudieron coincidir y en fin, convivir, pero no hay testimonio directo. Bueno, y ahí se inventa un cuento en donde se los hace encontrar, etcétera. Y ahí fragua una pregunta don Máximo Pérez Torres, que le dice: ¿y cómo sé si lo que escribo tiene un valor o una calidad? ¿Qué comentarías tú a los jóvenes que quieren escribir? ¿Cómo podríamos saber si tiene calidad, si tiene, no sé, características de literatura lo que escriben? Bueno, pues más que nada el diálogo. O sea, sí es importante tener amigos con los que les enseñes tus textos, pero además de eso, pues también sacarlos. Y ahí sí es un poco como el deporte. Yo creo que la escritura, pues no es necesario que tengas un porqué para empezar a escribir. Quizá primero desarrollas la técnica y luego ya tienes el propósito, y en ese sentido yo creo que lo principal es aspirar a tener un trabajo cerrado, porque esos son los cuentos son una unidad orgánica de inicio a final y están cerrados, y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer cuando se empieza, nada más querer hacer una obra que tenga inicio y final, y ya luego poner algunos propósitos. Y pues sí, leer, sí es importante también conocer algo de teoría, sí es importante conocer un poco de narratología, eh, ponerse a investigar las figuras retóricas y ponerse a aprender un poco sobre pues, los aspectos formales también de la escritura, porque pues no es solo que te caiga la inspiración, sino que sí tienes que conocer un poco de reglas, y sobre todo pues siempre leer más de lo que escribes. Y bueno, nada más recordar que este libro es parte de una colección que se llama Nuevas Letras, y los otros libros de la colección son El canto de los insectos de Erika Notny, Lobo de Mónica Rojas, Maldad de Maricela Aguilar, y la danza de los amantes en primavera de Linda Herz. Y son otros 4 libros que forman parte de la colección, pero esos pues están en Ciudad de México las autoras. Y acá lo tenemos para que ustedes puedan comenzar a disfrutar esta lectura, si gustan, y aprovechar que el autor nos acompaña y que se los dedique, queda como un recuerdo especial. Sí, los está vendiendo la editorial en 179, y también se pueden conseguir en Mercado Libre. No estoy seguro de si en Amazon, pero también se encuentran en Candy, en El Sótano, en Librerías León y en Librerías Gonville, si las buscan en internet. Porque pues bueno, por suerte esto de Fiartes, pues la editorial sí tiene buena distribución, y ese es uno de los principales problemas cuando se publica: no solo escribir un buen libro y no solo que tenga un buen diseño y una buena imprenta, sino sobre todo la distribución es el desafío, porque si no pues todo tienen que ser PDFs, pero justo el PDF le quita un poco, pues no hay manera de que te reconozcan el trabajo, ¿verdad? Con PDF. Bueno, pues despedimos esta transmisión. A nuestros amigos periodistas les agradecemos, al público que nos acompaña, pues muchas gracias. Esto
Esto de la cultura sucede con la complicidad de todos. Vengan, hagamos cultura, hagámosla juntos. Muchas gracias. Bueno, para las personas que nos estuvieron viendo a través de Conecte Jerez, aquí en Argos, en calle del Espejo, número 1C, pueden también venir a comprar este libro de Derby del autor